Un saludo cordial a todos los jóvenes que son parte de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la carrera de Tecnólogo y Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Oriente. Este día, como parte de la unidad número 2, abordaremos la siguiente temática. Como primer punto, las medidas de bioseguridad, hablando desde las generalidades hasta lo más específico como las barreras de protección y las medidas de bioseguridad. Sin antes agradecerles por la presencia a esta sesión de clases y darles la bienvenida a este nuevo mes que iniciamos, el mes de septiembre del año 2020, esperando y confiando en Dios que todo lo que vayamos a realizar durante el proceso de esta asignatura llegue a feliz término. Mencionarles que como parte de la asignatura tenemos pendientes los laboratorios prácticos. Estos se van a estar colocando en la plataforma virtual de la universidad la próxima semana y ahí mismo les explicaré su forma de evaluación. Al hablar sobre bioseguridad, la Organización Mundial de la Salud se refiere a este término como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales, entre ellos biológicos, físicos o químicos, logrando de esta manera la prevención de impactos nocivos tanto en la salud y seguridad de los trabajadores de esta área, así como de los pacientes, los visitantes y todo el medio ambiente, ya sea comunitario o intrahospitalario. Objetivos de la bioseguridad: reconocer las situaciones de riesgo, prevenir las infecciones intrahospitalarias, prevenir los accidentes laborales, aplicar las precauciones estándar, producir cambios de actitud y establecer normas de bioseguridad en los servicios. Cuando abordamos la temática de bioseguridad, considerando el ámbito hospitalario o comunitario en el cual se desenvuelve la mayoría de los profesionales en el área de la salud, independientemente de su profesión, el objetivo de mantener estas medidas de bioseguridad son las mismas. Siempre reconocer cualquier momento que pueda generar una situación de riesgo, prevenir cualquier accidente dentro del área hospitalaria o dentro del ámbito clínico o comunitario, prevenir cualquier tipo de accidente que de alguna manera pueda provocar un daño a primeras, segundas o terceras personas dentro del ambiente laboral, aplicar las precauciones estándares de bioseguridad que deben de cumplirse en cada uno de los establecimientos de salud o incluso dentro de los laboratorios donde se realizan las prácticas estudiantiles de cada uno de los laboratorios de biología, de química, de microbiología o de parasitología. Producir cambios de actitud considerando que a partir del conocimiento de las prácticas o de los objetivos de la bioseguridad podemos ponerlos en práctica cada vez que nos encontremos dentro de una situación de riesgo y establecer normas de bioseguridad en cada uno de los servicios, para el caso nuestro, dentro del hospital, dentro de la comunidad o incluso dentro de los laboratorios prácticos que realizamos dentro de la institución. Existe una regla universal de la bioseguridad que debemos de cumplir todos los profesionales en el área de la salud, independientemente del área de trabajo en la que nos encontremos. Las precauciones universales parten de una norma principal o de una regla principal o universal, que es la siguiente: todo paciente y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya estado dentro del área hospitalaria o clínica, el paciente deberá ser considerado como potencialmente infeccioso y deben de tomarse todas las precauciones necesarias para prevenir la transmisión. Esto parte desde la atención que se le pueda dar al paciente en primera línea o al paciente ya en el área hospitalaria. Cualquier contacto con el fluido de uno de estos pacientes, independientemente del diagnóstico, se considera potencialmente infeccioso. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad deben de cumplirse en su totalidad con cualquier tipo de paciente, y a partir de esta regla universal nacen posteriormente todos los
todas las reglas o todas las precauciones universales a cumplirse dentro de un hospital, dentro del área clínica o comunitaria. Precauciones universales. Evitar el contacto de la piel o mucosa con sangre y otros líquidos corporales de otra persona. Cuando normalmente iniciamos nuestro proceso de formación dentro de la universidad, los primeros líquidos corporales con los que entramos en contacto, que no son los nuestros, son normalmente la de nuestros familiares o nuestros mismos compañeros al momento de realizar las prácticas. Posteriormente se convierten en la interacción de estos líquidos con las personas o los pacientes que nos toca abordar desde el área comunitaria, clínica, hospitalaria. Esto significa que cualquier contacto de la piel o mucosa que provenga o otros líquidos que provengan de otra persona deben de considerarse potencialmente infecciosos. Debemos de considerar siempre las barreras de protección física como el uso de guantes, mascarillas, protectores para el cuerpo, por ejemplo los delantales, los anteojos, el gorro, las botas, ¿verdad? O el gabachón en este caso. Barreras de protección química como el lavado de manos, la desinfección e incluso la esterilización de algunos equipos y materiales. El manejo cuidadoso de los elementos cortopunzantes, por ejemplo, los bisturí o las jeringas. El manejo de eliminación de desechos, todo desecho tóxico o potencialmente infeccioso debe de colocarse en los recipientes que corresponden. La ventilación e iluminación adecuada dentro de un lugar de trabajo o de un lugar donde realicemos las prácticas es importante para evitar la contaminación, así como la limpieza y desinfección del ambiente, clasificación y distribución de las personas en el ámbito hospitalario o comunitario. Significa que de alguna manera el acercamiento con otras personas, independientemente del cargo que estemos desempeñando en ese momento, es importante la distancia para evitar algún tipo de contaminación. Barreras de protección. Las barreras de protección son elementos que protegen al auxiliar, en este caso del área de la salud, de la transmisión de enfermedades infecciosas. Se clasifican estas barreras de protección en dos grandes grupos. Primero, la inmunización activa, que viene a través de las vacunas, y pueden clasificarse dentro de esta también la inmunidad innata, la que ya traemos al nacer. Y la dos, que es el uso de barreras físicas o elementos de protección para cada una de las personas. Cuando nosotros hablamos de barreras físicas, hablamos del uso de guantes, mascarillas, anteojos, botas, gabachón, y todo esto para proteger cada una de las partes de nuestro cuerpo y evitar de esta manera cualquier tipo de contaminación. La práctica de medidas de bioseguridad dentro o fuera del hospital, hablamos o dentro o fuera del área clínica, comunitaria, hospitalaria o incluso dentro de los laboratorios propios para las prácticas dentro de su formación, deben de ser el lavado de manos, el uso de barreras de protección, evitar la exposición a químicos, la eliminación correcta de los desechos bioinfecciosos y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Todos estos elementos los vamos a abordar a mayor profundidad cuando veamos la práctica de los laboratorios la próxima semana. Muchas gracias.